Buenas noches con todos los presentes. Hoy damos inicio a la sesión número uno titulada Herramientas básicas y diseño visual en Canva. El ponente que nos acompaña el día de hoy es el universitario Joe Mauricio Palacios Ramírez, quien es estudiante de octavo ciclo de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo, además de ser trabajador con Office de diseño gráfico y tener un diplomado en diseño con Canva en IA Bootcamp. Bien, Joe, te damos pase para que inicies con el taller de hoy. Listo. Muchas ¿Qué gracias. tal? Muy buenas noches a todos. Rubí, un favor, ¿me confirma si primero inicio con el pretest o simplemente comienzo con la exposición? Ah, ya está el pretest enviado. Sí, ya se envió. Listo. Gracias. Listo. Muy buenas noches a todos los presentes. La primera sesión, como nos mencionó Rubí, o lo que nos acontece el día de hoy, son las herramientas básicas y el diseño visual que utiliza Canvas. Técnicamente vamos a visualizar nosotros cuáles son esos conceptos básicos a entender antes de llegar a las dos sesiones posteriores al momento de nosotros realizar una infografía médica. En este taller va a ser tanto un taller teórico como un taller práctico directamente. Por eso empezaremos primero con el índice o qué es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a nosotros visualizar es el hecho de cómo crear un diseño, los textos y títulos que comprometen, los colores, los elementos y formas y los efectos básicos que podemos utilizar en esta plataforma. Para empezar, empezaremos con cómo creamos nosotros un diseño. La resolución que utilizaremos casi siempre, o bueno, siempre, es de 1080 píxeles por 1920 píxeles. De esta forma, nosotros entonces nos dirigimos directamente a nuestro modelo Canvas. Podemos nosotros directamente irnos a lo que sería la parte de crear un diseño, donde sería personalizar. Vamos nosotros a poner la resolución de 1080 por 920 y nos daremos cuenta que es la misma resolución que Canva nos recomienda al momento de la creación de nuestra Instagram o un video de teléfono, porque justamente es un apartado visual que permite poder nosotros añadir mucha más información y a la vez que sea mucho más visual. Le damos simplemente a crear este formato y tenemos toda nuestra plantilla. Para fines más didácticos o prácticos, técnicamente ya he creado una plantilla diseñada donde nosotros vamos a visualizar cómo se vería nuestra plantilla. Teniendo en cuenta esto, los aspectos que nosotros vamos a poder analizar en esta sesión es mover, duplicar, agrupar, alinear, bloquear y ordenar capas, que son justamente nosotros diseños básicos que aplicamos en Canva. El primero, que es el apartado de mover, técnicamente vamos a utilizar elementos. Nosotros nos vamos acá a donde dice elementos y buscamos nosotros algún fondo. Por ejemplo, en este caso, para fines educativos de medicina. Buscamos elementos gráficos, que más adelante explicaré la forma correcta o forma ideal de buscar elementos gráficos relacionados a lo que estamos investigando. Y vamos a añadir una serie de elementos. Entonces dijimos que el primer apartado que nosotros tenemos es mover los elementos. De hecho, incluso Kama nos proporciona unas ayudas para nosotros realizar esta labor, que es técnicamente el reglaje o las mediciones que utilizamos en Canva. Si yo muevo este elemento, por ejemplo, la parte izquierda o la parte derecha, nos vamos a dar cuenta que cambia en el medio, me arroja directamente una línea, para nosotros darnos cuenta que el elemento está alineado correspondiente a lo que estamos aplicando, a alineación directamente de toda nuestra plantilla que tenemos. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos alinear directamente todos los elementos para poder nosotros manejar un mejor diseño mucho más ordenado. El siguiente punto que tenemos nosotros es el duplicar. ¿De qué nos sirve duplicar? Por ejemplo, si queremos nosotros crear un diseño muchísimo más voluminoso, como vemos aquí, y luego podemos aplicar la función de agrupar, donde directamente nosotros solo seleccionamos esos elementos y automáticamente Canva nos arroja la opción de agrupar. Nosotros los agrupamos y ya tenemos un solo elemento que se compone de varios subelementos como visualizamos acá. Teniendo en cuenta esto, el siguiente punto sería alinearlos, que ya le hemos visto, y el otro elemento que es bloquear. Bloquear nos sirve justamente, sobre todo yo lo aplico mucho en fondos, pero bloquear nos sirve muchísimo más allá de los fondos. Pongamos un ejemplo, imaginemos que tenemos este elemento aquí y tenemos este otro elemento acá. Nosotros queremos ampliar este elemento, pero sin tener que ver la alteración del elemento inferior. Lo que hacemos nosotros es directamente aplicarle la opción donde dice el candado y bloqueamos la posición de ese elemento. Eso quiere decir que si nosotros queremos ampliar estos dos elementos
y seleccionamos también de casualidad este último elemento, no vemos alteraciones en ello porque no se selecciona porque está justamente bloqueado. Esto sirve mucho en fondos porque si nosotros, por ejemplo, aplicamos un fondo directamente, vamos a buscar aquí justamente en medicina un fondo o en fotos, nos dirigimos acá. Acá seleccionamos un fondo, le vamos a poner una superposición, una posición de fondo. Y nosotros queremos que simplemente mover este elemento, pero como nos damos cuenta, se mueve también el elemento de fondo. Entonces nosotros lo único que aplicamos sería bloquear directamente ese elemento y nos daremos cuenta que nosotros podemos, si lo desbloqueamos mover este elemento a nuestro gusto sin que el elemento del fondo se vea alterado. Teniendo en cuenta justamente esto, vamos al siguiente punto. Desbloqueamos esto. El siguiente punto, el cual es ordenar capas. Ordenar capas nos sirve mucho porque cuando nosotros tenemos múltiples elementos agrupados directamente en un solo diseño, el poder ordenarlos se hace un poco complicado. Y de igual forma, Canva nos presenta una herramienta la cual es muy útil para esto, que es técnicamente la posición. La posición es importante. Como hemos visto hace rato agregando la foto, por ejemplo, nosotros simplemente podemos nosotros añadir en posición, nos dirigimos hacia la parte donde tenemos capas y tenemos en organizar. Tenemos dos opciones. En capas vamos a nosotros poder seleccionar idealmente en dónde queremos que esté nuestro elemento que vamos a poner al fondo. En este caso, la foto la queremos poner por debajo de los elementos que hemos añadido y copiado. Simplemente lo único que hacemos es bajar directamente, por aquí agarramos con el clic, bajamos este elemento hacia el fondo y lo superponemos. Y de esta forma nosotros tenemos este elemento como un fondo, lo podemos ampliar y ahora lo podemos bloquear para nosotros mover estos elementos de acá a gusto. Y como nos dimos cuenta, es importante justamente agregar esta posición de elementos. También la otra forma es organizar, donde por ejemplo simplemente nos vamos al frente y podemos nosotros directamente ponerlo al fondo, sin tanto problema. Ir moviéndolo más adelante, nos daremos cuenta que bloqueó justamente el marco, bloqueó la parte del siguiente elemento y así va bloqueando los demás elementos. Teniendo en cuenta todo esto, esta primera parte no es muy compleja, es bastante simple y normal de entender. Mover, duplicar, agrupar, alinear y bloquear y ordenar capas son elementos importantes nosotros al momento de crear un diseño y teniendo en cuenta nuestra resolución. El siguiente punto importante de todo esto va a ser el elemento de textos y títulos. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros vamos a plasmar como tal información hacia el lector a través justamente de este punto. Si nosotros vamos a elegir una tipografía correcta que no sea sobresaturada o severa desmedida, crear un título llamativo, usar correctamente los subtítulos como vemos acá, un texto que es la principal está en mayúsculas, está en formato en color blanco y está saturado, y el del fondo está en color negro, donde justamente no se ve sobresaturado. Y la jerarquía visual, que también es un punto importantísimo. La jerarquía visual, como he puesto un ejemplo acá, es lo principal que ve el lector al momento de nosotros identificar como tal un diseño. Lo primero que vemos es justamente el formato, como aquí puesto, primero vas a leer esto, luego esto y por último esto. La jerarquía visual nos permite a nosotros, a través del tamaño como tal de los textos, poder nosotros indicar el mensaje principal. Y esto lo aplicamos muchísimo en diseños, porque lo primero que ponemos en mayúsculas o en grande, o como elemento principal, es justamente el título. Y el título es justamente lo que va a ver el lector. Entonces, por eso es importante tener un buen uso de la jerarquía visual. Imaginemos que todo ese texto lo ponemos del mismo tamaño. Obviamente, el lector se va a sentir confundido porque no va a saber cuál es el texto principal o qué es lo que queremos comunicar. Sin embargo, si nosotros utilizamos correctamente la jerarquía visual, va a permitir identificar, este es el título, este es el subtítulo y esta es la descripción. De esta forma, se puede comunicar mejor nuestro mensaje. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros a nuestro elemento, a nuestra infografía? Simplemente vamos a pasar a los siguientes puntos. En este caso de acá, vemos cómo nosotros hemos aplicado directamente de un título de menor tamaño a uno de mayor tamaño. En este caso, vamos a borrar esto para hacer un ejemplo. Simplemente hay dos formas de poder hacer este efecto. Podemos directamente agregar acá un subtítulo. Podemos, acá vamos a poner título de ejemplo y simplemente lo podemos nosotros poner así en lo que sería hacia la izquierda. Y acá hay una opción que pues técnicamente damos espacio Enter y se va a dar cuenta que se acaba de mover un espacio. Borramos ese espacio y a partir de ahora nosotros podemos ya aumentar el tamaño del texto inferior sin hacernos demasiados problemas. También hay otra forma que simplemente duplicando el texto, donde nosotros, por ejemplo, simplemente lo único que hacemos es, vamos a borrar esto, agregamos otro título, vamos a poner, en este caso lo disminuimos, lo agregamos acá
y volvemos a añadir otra vez título. Y este último lo ampliamos. Y se darán cuenta, de vuelta utilizamos lo que sería la correcta superposición de textos o la correcta jerarquía como tal de los textos. De esta forma logramos comunicar el principal mensaje, que es técnicamente el correcto uso de esos elementos para poder indicar lo principal que vamos a nosotros poder dar el mensaje en nuestra infografía. Teniendo en cuenta esto, vamos a nosotros a tener en cuenta lo que sería también el tipo de texto, la tipografía, que es otro punto importante. Lo recomendable es no utilizar más de tres tipografías, como está en el elemento de acá, son tres tipografías utilizadas. La de acá que sería una Cal Sans, ese de acá que sería Autenia Sans, y por último el de arriba, que sería una Tank Harmony. Si se dan cuenta, sobresaturar de tipografías como tal una infografía va a hacer de que se sienta un poco sobresaturada y se sienta un poco cansada de leer. Y sobre todo, otro elemento importante es usar tipografías que sean legibles y que sean fáciles de entender. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos acá a la herramienta Canvas, donde está el elemento fuentes, vamos a encontrar cantidad de tipografías que podemos nosotros utilizar. Lo recomendable, en el caso, también hay que una herramienta donde simplemente podemos elegir qué tipo de tipografías queremos que nos aparezcan. En este caso, vamos a irnos más al fondo donde dice corporativas, que son justamente para mensajes de comunicación. Vamos a esos elementos corporativos y acá seleccionamos las tipografías que nos pueden salir. En este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, para los títulos, estamos en Open Sans, vamos a utilizar, por ejemplo, Braille Ghosted y nos daremos cuenta de que se va a cambiar la tipografía como tal de ese título. Acá vamos a aplicar otra vez posición para poder localizar el título de inferior y simplemente lo vamos a añadir un poco y utilizamos otra tipografía del elemento corporativo. Lo recomendable es hacer esto para que las tipografías que nos den no sean diferentes entre sí, porque si nosotros no utilizamos este elemento nos van a salir las tipografías de esta manera. Se dan cuenta que todas son completamente diferentes entre sí, por ejemplo la Garalin, la Gareth, incluso algunas son elementos más caricaturescos como sería el Amore Sugar, o por ejemplo otros son elementos como más artísticos como sería en el caso de la Brittany. Entonces, por eso es que lo ideal es utilizar al momento de diseñar nosotros una tipografía que sea involucrada en un cierto elemento. En este caso va a depender de lo que estemos realizando. Si estamos haciendo cómics, tipografía de cómics, de deportes, de escuela, que sean divertidas o que sean corporativas. Si regresamos a la corporativa, podemos utilizar de vuelta la Mori y nosotros tenemos ahí. Y ven cómo el diseño va cambiando y se va adaptando muchísimo mejor. Teniendo en cuenta esto, no debemos nosotros sobresaturar de tipografías. Lo otro importante aquí es que si ya tenemos otros elementos de tipografías, el crear títulos llamativos. Esto es importante. En este caso, este título es muy básico, pero es lo principal que tenemos nosotros en cuenta al momento de crear un título. Vamos a poner título como ejemplo. Simplemente nosotros lo siguiente que podemos hacer es cambiar ese tipo de texto o simplemente dejarlo ahí y modificar como tal el color que tenemos. Y de esta forma lo hacemos más llamativo. O hacer, por ejemplo, este diseño, utilizar una tipografía como tal enfocada más a un cuadro artístico, como sería este de inferior, y utilizar otra que más sea en mayúsculas, como esta principal que de textos. Teniendo en cuenta estos puntos, ya vamos viendo dos elementos importantes, lo que son el crear un diseño, lo principal que debemos entender, y cómo utilizar correctamente la jerarquía visual y las tipografías. Lo siguiente que tenemos en cuenta nosotros son los colores, un elemento que me encanta demasiado porque nos permite a nosotros poder organizar correctamente nuestra información, nuestra tipografía y a la vez que el diseño se vea bonito, que se vea elegante o que se vea importante o que resalte. Y para esto yo utilizo mucho una herramienta que aquí le he puesto que se llama un selector de colores. ¿Qué nos permite esto? Este ejemplo que he puesto acá al costado es sobre una correspondiente paleta de colores. Las paletas de colores nos permiten a nosotros no sobresaturar como tal la infografía, sino simplemente utilizar colores que van relacionados entre sí en su gama. En un ejemplo básico, vamos nosotros a dirigirnos a esta plataforma, lo voy a mandar directamente a internet, y nos daremos cuenta que acá nos manda a lo que sería esta página web de aquí. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es directamente ir seleccionando un color. Por ejemplo, vamos a utilizar un color, en este caso a de color anaranjado, que es técnicamente lo principal de algunos elementos, y nos daremos cuenta que nos va a dar una gama de colores a nivel de 50 o a nivel de 950. Y nos da acá los números. Ok, ¿de qué nos sirve esto? Los números son importantes porque nosotros simplemente hacemos clic en uno, por ejemplo, en el de 500 vamos a hacer clic y se van a saber que se acaba de copiar. Uy, creo que nos está presentando esto. Disculpe. Acá está en pantalla completa. Listo. Acá está la página web.
Ahora sí, continuando, espero que se haya que escuchado y entendido bien la parte de cómo funciona la gama de colores. Pero lo importante de todo esto viene a ser dado cómo nosotros asociamos los colores dependiendo de sus tonalidades y cómo nosotros hacemos a partir de ahí una paleta de colores. Hay varias empresas que utilizan esto ya de por sí. Eh, un favor, me confirma si se escucha Rubí, por fin. Sí se escucha bastante claro. Listo. Entonces, a partir de ello, varias empresas, cuando crean su logo, utilizan ya su gama de colores. Y esto a nosotros nos permite, pues técnicamente, tener ya un color específico para nuestros próximos diseños. Por ejemplo, como vemos en los elementos de la asociación, nos daremos cuenta que cada tipo, o sea, cada subnivel de que tiene la asociación, tiene su diferente gama de colores. Entre ellos, podemos nosotros verificar cómo poder hacer un diseño correctamente asociado a esa gama de colores. Si utilizamos un diseño de color rojo, pues asociamos el color rojo, un diseño de color anaranjado, lo asociamos con determinado logo, determinado grupo. Entonces, basado en ello, es cómo funciona la coherencia visual. La coherencia visual no es otra cosa que mantener la gama de colores específica sin sobresaturar la imagen. No podemos nosotros poner directamente un color verde donde, por ejemplo, el elemento principal es anaranjado. Se va a ver un poco desordenado, un poco sobresaturado. Es por ello que debemos utilizar correctamente los elementos de la gama de colores y para eso está esa página web que yo la recomiendo mucho para utilizar en ese caso. Teniendo en cuenta esto, basamos a los elementos y formas. Hay varios elementos y formas que nos brinda como tal el aplicativo de Canvas. Vamos a ir a la parte práctica donde en este caso tenemos nosotros el apartado de elementos que se encuentran en la parte izquierda. En este caso vamos a seguir buscando los elementos de medicina, no vamos a elementos gráficos, donde encontramos lo que en inicio pusimos, estos elementos que son simples, fáciles de poder nosotros localizar. Sin embargo, hay otros elementos que también podemos nosotros utilizar, en este caso los elementos 3D. Yo prefiero mucho utilizar los elementos 3D ya que nos permiten técnicamente modificar el ángulo que tiene como tal imagen, si es que para darle un mejor encuadre. Por ejemplo, en esta imagen como tal de unos fármacos, simplemente nosotros podemos modificar esa imagen para que se vea como nosotros queramos. Simplemente adaptando el ángulo que utilizan directamente esa imagen, porque al final termina siendo una imagen 3D. O este otro ejemplo donde podemos nosotros simplemente, si es que en este caso el antibiótico está apuntando hacia directamente el lado que sería el izquierdo, vamos a modificarlo para que esta vez sea hacia el lado derecho, para que esta forma tenga coherencia visual con lo que estamos presentando. Este es lo bueno de los elementos 3D que yo recomiendo utilizar. Sin embargo, no son los únicos. Como dije, están los elementos gráficos como tal, que son los que nos permiten a nosotros tener mucha practicidad en los diseños donde de igual manera podemos nosotros simplemente, si es que se encuentran mirando hacia otro lado, podemos o simplemente voltearlos. Canva nos permite esta facilidad y nos daremos cuenta que simplemente le damos una mejor coherencia visual. Otro punto importante a tener en cuenta es en la gama de colores, al momento de aplicar elementos, es recomendable que algunos elementos de Canva tengan, por ejemplo, esta opción de color, donde simplemente nosotros podemos utilizar nuestros colores que ya planteamos anteriormente para poder darle coherencia como tal al diseño. ¿Ven cómo cambia? Por ejemplo, si yo le aplico o viene definido con color verde, se ve un poco raro. En cambio, si yo aplico el color que utilizamos en la gama de colores, se ve mucho más centrado y específico. Teniendo eso en cuenta, los diseños y formas, las formas van a ser aquellas que nos permiten a nosotros aplicar estos elementos. Eso era. ¿Y de qué nos sirven las formas? Simplemente como visualizamos en el ejemplo de acá, nos permiten organizar de mejor manera cómo se presenta la información en la infografía. Si nosotros eliminamos esta forma, se va a ver que le falta o falta técnicamente diseño. Si eliminamos las demás, va a ser muchísimo más. Simplemente para agregar ese tipo de forma, nosotros nos vamos directamente aquí, regresamos al apartado de elementos, bajamos y encontramos el apartado de formas. Formas nos permite a nosotros utilizar varios de esos elementos. Vamos a formas básicas, donde permiten utilizar todas estas y, por ejemplo, utilizamos esta de que sería como un rectángulo con bordes y la podemos aplicar de cierta manera aquí. Vamos a aplicar en el título y vamos a darle en redondear esquinas. Vamos a ver si la queremos muy poco redondeadas y que sean directamente lineales o si la queremos que sean redondeadas con un diseño mucho más amigable. Va a depender de cómo estamos realizando nosotros la infografía. En este caso le vamos a poner un contorno directamente a ver de color blanco y vamos a añadir nosotros en el color del trazo, en el cursor del trazo, para que parezca como si fuera redondeado. Y de esta forma agregamos nuestra forma. Esto nos permite a nosotros directamente utilizar correctamente el uso de formas, agrupar la información de mejor manera, como si fueran cuadros.
y esto permite sintetizar muchísimo mejor la información. En este caso, acá vuelta de nuevo aplicamos lo que sería técnicamente la jerarquía de texto. El título está como principal, está de mayor diámetro. Luego aplicamos lo que sería el texto que está en menor diámetro hacia la parte derecha, la imagen que le tenemos hacia la izquierda, y acá aplicamos la jerarquía de textos con ejemplo y como tal. Y acá aplicamos múltiples elementos como lo que sería las formas redondeadas, etcétera. Teniendo en cuenta los elementos y formas, ya podemos pasar nosotros a la parte final, que es técnicamente los efectos básicos. Los efectos básicos que nos presenta Canva son sombreado, brillo, eco, contorno, fondo, desalineado, sin relleno, neón y distorsión. Cada elemento es específico para cierto tipo de diseño. Por ejemplo, en el caso de acá, vamos nosotros a aplicar un elemento, mire cómo visualizamos acá, acá no hay ningún efecto aplicado, ¿ves? No hay ningún efecto aplicado, podemos visualizar que no hay ninguno. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, tenemos que hay un efecto aplicado. El efecto de acá es el efecto de contorno. Nosotros podemos aumentar o disminuir según nuestro gusto que queremos en el efecto, en general. También tenemos aquí que es un efecto de eco, que también se aplica, o podemos aplicar directamente un efecto de sombreado donde podemos modificar nosotros la dirección, el desenfoque, la transparencia que tenga, si lo queremos que sea un color mucho más intenso, un color mucho más leve, la compensación que es a qué distancia va a ir directamente esa sombra, o podemos aplicar un efecto de brillo, que le vamos a mejorar la intensidad y se va a ver justamente mucho más brillante el fondo, o si no queremos ese efecto. También efecto de fondo, también efecto de desalineado, como visualizamos en este diseño, un efecto de distorsión, un efecto neón y un efecto sin relleno. Como digo, esta parte de efectos va a ser correspondiente a qué queramos nosotros aplicar. Y dependiendo de qué nosotros queremos aplicar, vamos a utilizar cierto tipo de efectos, si es que la tipografía no lo permite y si es que sobre todo no se ve sobrecompensado como tal el diseño. Teniendo en cuenta todos estos ejemplos, ya tenemos la utilización de todo. Tenemos acá jerarquía de lo que sería la parte de las posiciones. Tenemos elemento de formas, tenemos el jerarquía de textos, tenemos el uso de imágenes, el uso incluso de los logos principalmente, donde podemos aplicar nosotros acá es un elemento, acá es una imagen, acá es un tipo de texto, y la utilización correcta de la paleta de colores. Y un resultado final que nosotros podemos tener a partir de todo lo aprendido es esto. Acá lo único que se ha cambiado ha sido el fondo y aplicar este efecto de fondo es muy complejo. Simplemente nosotros lo que hacemos nos vamos de nuevo a elementos, vamos a buscar una foto, vamos a buscar por ejemplo de nuevo medicina, vamos a buscar una foto y podemos aplicar la foto que más nos guste. Por ejemplo esta. Vamos a poder ponerla ahí en el centro, vamos a utilizar centrado y vamos a extender esta foto hacia abajo y vamos a utilizar la posición para ponerla hacia el fondo. Una vez este es el fondo, la movemos un poco más adelante, ya que vamos a aplicar otro elemento. En este caso, para darle ese efecto de fondo negro o como que está más oscuro, vamos a utilizar fondo negro, vamos a buscarlo y encontramos elementos gráficos y fotos. En este caso, elementos gráficos, vamos a de vuelta superponer todo esto, centramos la imagen como tal, le extendemos y como tal nosotros vamos a utilizar de vuelta posición para mandarla hacia el fondo. ¿Qué nos permite esto? Que si nosotros acá vamos a utilizar técnicamente el apartado de transparencia, si nosotros disminuimos la transparencia nos vamos a dar cuenta que se va oscureciendo como tal imagen. Pero qué cosa diferente que no pasaría si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos aplicado ese fondo negro, ya que si nosotros no hubiéramos aplicado ese fondo de color negro, simplemente la imagen se volvería más blanca. Vamos a poner ejemplo. Acá le aplicamos el efecto de transparencia. Simplemente la imagen se vería de color más claro. Entonces, aplicando justamente ese fondo negro, ese fondo oscuro, vamos a hacer que la imagen tenga ese tipo de difuminado y se vea justamente un mejor diseño, más sintetizado, con colores claros, colores blancos, justamente un aplicado correcto, un uso correcto de los elementos, de la jerarquía de textos, de los colores y sobre todo cómo correctamente utilizamos los diferentes apartados que tenemos disponibles en Canvas. Teniendo en cuenta todo esto, ya podemos a nosotros hacer un correcto diseño teniendo en cuenta todas las herramientas básicas que nos brinda Canvas. Muchas gracias.